Bien, en este video queremos dar un repaso breve del uso y manejo de Microsoft Access. Comenzando con su definición, ¿verdad? Una base de datos o Microsoft Access es simplemente un programa de base de datos. Una base de datos es simplemente una colección, una interfase, una plataforma donde coleccionamos información utilizando tablas a través de los campos. Los campos o combinación de campos pueden ser registros en un archivo. Por ejemplo, en Excel, que tenemos en Excel algunos archivos que pueden ser como por ejemplo esto es una tabla de muchos registros y cada campo, que en Excel obviamente se refiere en columnas con letras. En Microsoft Access nosotros definimos las columnas con su propio nombre, como está aquí definido. Obviamente el registro 1 en este caso es el nombre de columnas, pero en el programa de Microsoft Access, en vez de tener letras en las columnas, pues tenemos los nombres de campos, y cada uno de los números, en este caso las líneas para el ejemplo de Excel, en estas líneas pues son registros de cada cliente, pero también en Access pasa lo mismo. La única diferencia es que no hay letras en particular. El programa de Microsoft Access es simplemente un sistema de manejo de base de datos. Y hay muchas opciones. Una base de datos es simplemente un software como tal. Y dentro de ese software se realizan mucha programación, obviamente la creación de muchos objetos que hacen la combinación de crear una pequeña plataforma o sistema o aplicación. En Microsoft Access, en sus versiones distintas, permite que la computadora cree bases de datos para añadir data, combinarla y borrarla, hacerle preguntas a esta información guardada en su base de datos, crear formularios y crear reportes. Dicho eso, podemos usar la aplicación de Microsoft Access y, como vemos, la interfase gráfica de la aplicación es parecida a las otras interfaces gráficas, en este caso de los otros programas, que en este caso pues tenemos una página de inicio donde puedo usar templates, que puedo crear archivos de base de datos. Un ejemplo aquí sería, podemos utilizar por ejemplo una base de datos como este ejemplo de template Norwind. Este template es una base de datos completa, y cada vez que utilices un template, el programa crea ese archivo, o más bien presenta ese archivo para entonces guardarlo. En este caso podemos, por ejemplo, darle Norwind de ejemplo y darle create. Este archivo se va a descargar en la carpeta download, y cuando se genera, el programa automáticamente lo guarda. Te fijas aquí, lo guarda, y obviamente ya había tenido uno. El T significa template, pero realmente el archivo es este en particular. Y ese archivo es igual a otros archivos, por ejemplo, Word, archivos que se guardan en la computadora, Excel, PowerPoint. Pero obviamente pues Access viene dentro del paquete de Office, en este caso Office Professional. Cada vez que tú descargas un archivo template y subes un archivo de un template, pues te sale esta franja de security, el cual tienes que darle este botón para poder entonces usarla y modificarla. En este caso, en esta aplicación de ejemplo, esta pantalla, que es un formulario, se presenta automáticamente porque fue programado para hacerlo así. Si yo le di login, sale entonces la pantalla de inicio de esta pequeña aplicación. Pero ¿qué está detrás de esta aplicación? Pues mire, todos estos archivos que están aquí organizados están detrás de esta pequeña aplicación. En este caso, por ejemplo, un archivo de base de datos se compone de muchos objetos. Para ser preciso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de objetos distintos.
Aquí podemos ver los distintos reportes, los distintos formularios, y cada uno de ellos, deja buscar el magnifier o la lupa, cada uno de ellos tiene un icono que te permite identificar, por ejemplo aquí, ¿verdad? Estos son formularios, los reportes con la libretita verde. Tengo macros, que son pequeños programas que se ejecutan. Los macros permiten que la aplicación ejecute comandos más dinámicos como tal. Y tengo módulos, que módulos pues prácticamente son código de programación de Visual Basic. Si le damos clic, por ejemplo, a un módulo de esto, podemos ir a la interfase de Microsoft Visual Basic como tal, Microsoft Visual Basic, y dentro de aquel módulo vemos este código. Obviamente en esta parte no voy a estar discutiendo mucho de Visual Basic, tal vez alguna que otra línea, pero realmente no es parte de este pequeño repaso. Y si te fijas, obviamente pues tú puedes ver y ir a cada uno de estos elementos y objetos que en una base de datos se encuentran. O sea, obviamente te muestro este de Trader, Norwind Trader, porque pues es la más completa de los ejemplos que Microsoft Office tiene. Pero por ejemplo, si le damos New, podemos ver un registro de tareas, registro de eventos, registro con estudiantes, registro con nutrición, registro de servicio al cliente, y simplemente le das clic al template y le cambias el nombre. Al archivo. Obviamente le estoy poniendo el mismo según el ejemplo, simplemente para no irme de la línea. Y en este caso, por ejemplo, aquí pues no hay una pantalla más formal de login, pero pues hay una interfase y este es un formulario. Igual si le damos Design View, el formulario tiene esta vista o se ve de esta manera como tal. Pero en este caso, ¿verdad? Esto es otra aplicación que te permite entrar en nuevos registros de caso, en este caso, perdonando la redundancia, coleccionar información sobre información ya guardada, una lista de clientes. Obviamente este archivo está vacío, por eso no muestra nada. Pero por ejemplo, si quieres entrar en información, pues puedes entrar en información bajo en formularios. En este caso, estos otros formularios que puedes modificarlo utilizando los elementos que están disponibles para tú crear tus propias aplicaciones dentro de Microsoft Access. En este caso voy a cerrar esto y lo que quiero es ir un poquito más de lleno en cómo crear las cosas de cero. Aquí vamos a cerrar aquí y tengo aquí cerrar aquí. Entonces casi siempre si tú pues practicas el uso de la aplicación, pues utilizarías el template de Blank Desktop Database. Y en este caso pues vamos a ponerle aquí factura o invoice, y en este caso pues invoice.accdb, y le doy entonces create. El programa, cuando creamos el archivo vacío, pues automáticamente invoca la creación de una tabla en forma de datasheet view. Casi nunca es recomendable utilizar este modo, pero en este caso pues lo voy a explicar así por encima. Siempre que tú abres un archivo vacío, siempre sale este modo: una tabla para empezar con el nombre table 1 y la forma de datasheet view, que sería esta opción.
aquí en este botón puedo ir de Design View a Datasheet View. Y en este caso, todas las tablas que el mismo programa inserta cuando insertas o creas una aplicación nueva, ¿verdad? Pues te crea un campo o trae ya un campo ID, donde ese campo ID, al decir New aquí, cada vez que yo inserte una columna con una información nueva, va a salir un número de secuencia, en este caso obviamente 1. Por ejemplo, puedo darle doble clic y de aquí sale una lista de distintos campos que puedo almacenar información, distintos tipos de información en cada columna. Por ejemplo, short text. El short text me permite crear campos con texto. Por ejemplo, first name, para el nombre de un cliente, y last name, para el apellido de un cliente. Y puedo entonces ahí un nombre, le doy tab y le puedo entonces agrandar este espacio, y cada vez que estoy en esta área, como se fijó, me llevó a esta lista para continuar crear campos para esta tabla. Por ejemplo, dirección o address, le doy tab. Por ejemplo, pueblo, le doy tab. Short text, luego darle clic a la opción de campo para poder entonces que el programa me permita hacer el próximo paso, que es definir el campo, en este caso state, y puedo usar el cursor del mouse y darle enter y me lleva al definir el campo, tab, short text, enter, email. Obviamente en el email, que más adelante, aunque lo puse short text en el email, le voy a dar enter para que en el email podemos usar la opción de hyperlink, ¿verdad? Obviamente antes, en vez de usar short text, podías marcar aquí hyperlinks como tal. Pero entonces esta es la manera formal, y de ahí, de la manera formal, puedes entrar data. Y así de simple, ¿verdad? Puedes entrar información sobre según la tabla que estés definiendo. Pero entonces aquí podemos utilizar de la misma manera que usamos en Excel este cursor de la flecha para expandir, en este caso expandir o reducir el campo, o darle doble clic como me ve. Si hubiera muchos registros, puedes entonces hacer sorting y utilizar estos campos de checkbox para entonces ir y hacer filtros, filtrar información. Al uno terminar, por ejemplo, aquí falta el teléfono y el zip code. Bueno, exacto, falta el zip code. Por ejemplo, clic derecho y le puedo dar insert field, ¿verdad? En este caso, para poner un zip code, en este caso aquí, insert field, le puedo dar doble clic y zip code, y entonces le pones el número. Ok.
Entonces lo guardamos, podemos darle File, le podemos dar File, en este caso aquí le di el número, perdón, sin querer, y me salió este campo. Le puedo dar clic derecho y darle Delete, y obviamente darle Yes. Pero entonces para guardarlo, le puedo dar clic derecho, Save, y puedo guardar la tabla. Y darle entonces OK. Ya él tiene el Primary Key. El Primary Key es este campo especial que me permite no repetir records. Yo le di clic derecho Save, o también puedes darle File, Save As y Save Object, porque si le das Save Database guardaría todo el archivo completo. En este caso, obviamente esto es un objeto. Podemos entonces continuar utilizando la opción de Create Table. Aquí en esta parte le damos, vamos a sacar la lupa un poquito para que usted le podamos dar Create. Y si se fija en este menú es donde se crea todos los objetos en el programa o en el archivo que esté creando. Podemos crear tablas, podemos crear consultas, podemos crear formularios. Mire todas las opciones de la manera de crear un formulario. Y podemos crear reportes. Si sigo por acá podemos ver que los reportes también son como los formularios, que tienen más opciones para manipularlos. Podemos crear macros, que mencioné que macros simplemente es la manera de tú crear un archivo donde permite hacer pasos automáticos dentro de uno de los objetos. Qué sé yo, ejecutar una tabla automática o darle clic a un botón y que te lleve a otro formulario, cosas de esas. Y módulos. En este caso queremos entonces utilizar la opción de Table Design. Le damos clic aquí. Él me crea esta interfase. Y el mouse está un poco lento pues porque estoy con el zoom y tratando de grabar. Disculpe, ¿verdad? Automáticamente sale nuevamente Table 1 con esta estructura de nombre de campo, tipo de datos y alguna pequeña descripción. Cada uno de los objetos siempre va a tener una hoja de propiedades donde esa hoja usted la puede modificar y esas propiedades se comportarían basadas en el objeto que está creando. Por ejemplo, podemos crear esta misma tabla y crearé obviamente con el nombre de 2. Podemos darle clic acá para tener más espacio y entonces podemos darle Client ID y ese Client ID puede ser un nombre, un dato automático. El dato automático, recuerde que decía new y automáticamente el programa generará un número de forma automática. Ese número o ese campo puede ser la clave de esta tabla. Podemos usar este botón de Primary Key para definir a que este campo sea el campo clave. Podemos tener first name y le damos tab y automáticamente sale el text data type o el tipo de dato text. Si se fija en este drop down, pues hay una lista de los distintos tipos de datos que tú puedes definir en cada campo. En este caso, first name puede ser short text, last name tab short text, address y le damos short text. Podemos decirle town short text, state. Aquí, igual que acá, podemos aprovechar y utilizar esta opción de Lookup Wizard. Y esto va a invocar un diálogo donde me permite crear una lista, cosa de que cuando esté entrando data para este campo me salga una lista
como aparece aquí en la lista de drop down, pero que digan los pueblos de cada uno o el state de cada uno. En este caso, si fuera una tabla fuera, en este caso de donde tenga distintos estados. Obviamente aquí podemos darle clic derecho para guardar la tabla y te sale este diálogo donde pues le das client. En este caso le voy a decir 2. Ya la tabla tiene primary key puesto, o sea que no me va a preguntar si defino o no defino primary key. Y entonces le doy OK. Para ver el concepto del drop down en los pueblos, por ejemplo, puedo darle clic aquí, Lookup Wizard, y me sale entonces este diálogo, donde este diálogo me permite utilizar un query, que más adelante podemos ver lo que son query o consultas, o utilizar una lista de valores. En este caso voy a poner la lista de valores. Le doy Next. En la lista de valores siempre va a tener un columna 1. Y por ejemplo, había escrito Estillo. Vamos a ponerle Arecibo. Y le doy Tab. Arecibo, Barceloneta. Le doy Tab. Patillo. Camuy. Camuy va primero, pero anyways. Isabela. San Sebastián. Y le doy entonces Finish. Esta misma lista se guarda en las propiedades de esta tabla para este campo. Si se fija aquí abajo, quitar un poco esto. Si le dice aquí, por ejemplo, mira los campos aquí. Y si se fija, están con comillas dobles, punto y coma y el próximo. Entonces, en el state puedes hacer lo mismo. Obviamente tienes que darle clic derecho Save, porque cada vez que usas alguno de estos elementos, en este caso algo que invoque el diálogo, te va a pedir guardar la tabla. Aquí por ejemplo, pero por ejemplo aquí en vez de state, como estamos en Puerto Rico, pues mira, le puedo dar cancel, pero aquí en vez de decir state, como es Puerto Rico, no hay estados adicionales, simplemente si hay pueblos, ¿verdad? Como lo mencioné, puedes poner y definir un valor. Por ejemplo aquí vamos a darle clic a state y puedes darle en general y puedes darle un default value y ponerle aquí, por ejemplo, PR. Le das tab, automáticamente ese PR, en este caso obviamente le damos save, clic derecho save, y al ver la tabla, que podemos verla aquí en Datasheet View, igual que acá View, podemos ver copiar la información, estoy tratando de escribir muy rápido y me confundo. Si se fija aquí, sale el botón, ¿verdad? Y puedo seleccionar uno de los campos. Y el Puerto Rico sale automático, como tal. De hecho, puedo continuar, seguir creando campos. Pero esta es la manera de crear una tabla en Design View. Bien, en este ejemplo queremos entonces hacer que de una información en Excel, por ejemplo, como esta tabla de aquí, ¿verdad? Utilizar estos datos y llevar estos datos a crear una base de datos en Access como tal. ¿Cómo hago eso? Pues mire, así de fácil. Obviamente el archivo de Excel debe estar cerrado, ¿verdad? Aquí por ejemplo tengo todos los archivos que tengo en mi
como ejemplo, aquí tengo lo de clientes, lo de productos, etcétera, etcétera. Y en este caso, utilizando el menú de External Data, buscar la lupa para que puedas ver. Utilizando el menú de External Data, voy a cerrar esto aquí para tener más espacio, de External Data, puedes ver que el programa tiene unas opciones donde tú puedes importar información, y en este caso esta es la sección que voy a usar, importar información de una tabla Excel. Puedes también usar una base de datos que te hayan dado, o puedes hacer una conexión a un servidor que tenga el archivo o DBC, que es simplemente una configuración, u otros tipos de archivos. También información que tienes en estas tablas, si te fijas, al darle clic aquí a la tabla, se enciende esta parte. No estaba encendida al yo darle clic. Obviamente aquí lo cierro y le doy escape. No, escape no sirve. Lo que pasa es que quiero no marcar, pero obviamente al abrir esta parte, como lo marqué, pues se queda marcado. Pero si se fija, ahorita no estaba encendido, ahora está encendido. O sea que esta información yo la puedo llevar a Excel o a otro archivo, ¿verdad? Y de incluso enviarla por email. Y el programa te da estas opciones. Pues este archivo que acabas de ver, este archivo de Excel, lo quiero entonces demostrar cómo yo paso esta información acá. Pues mira, le damos entonces al menú de External Data, le damos entonces Excel, porque queremos hacer una importar información. Le damos clic aquí, me sale el diálogo como este. Él va a buscar el archivo, tiene que decirle qué archivo es el que quieres usar. En este caso aquí, en el archivo está en Document, obviamente tienes que decirle dónde está. Para eso está el botón de Browse. El archivo está aquí y está aquí, o puede ser cualquiera de ellos, obviamente, pero pues ya estaba preparado. Y entonces tengo varias opciones. Puedo importar los archivos y crear tablas nuevas. Puedo ya tener la tabla creada, ¿verdad? En esta parte, y simplemente hacer un append, que append es añadir, o hacer un enlace donde la información, la tabla que creo, simplemente links sobre la información que saco de Excel. En este caso voy a usar esta opción y le voy a entonces dar a la opción de OK. El programa me invoca la segunda parte del diálogo, donde, como esto es un archivo Excel, te muestra la lista de todas las hojas que tiene ese archivo, y la información basado en la hoja que marco se va a mostrar a la parte de abajo como tal. Obviamente voy a usar crear una tabla de customers y mire la información de ejemplo. Aquí hay, qué sé yo, 4000 records en este archivo y esta hoja. Lo importante en este punto es que usted tenga la información bien organizada como la quiere de verdad definir en su archivo de base de datos. Porque si por casualidad se da cuenta que la información que está en las tablas de Excel no está correctamente organizada, en un futuro eso puede ser un problema, porque después entonces tiene que volver a borrar para volver a insertar, y puedes arreglar la información en su orden, pero te va a tomar trabajo. Marcamos la hoja de donde queremos crear la tabla, le das Next. Te va a salir otra pregunta: si esta tabla, la primera línea, contiene los nombres de los campos, y si se fija, aquí están los nombres. Le damos clic aquí para que él convierta la información como se ve así, donde las columnas ya te las crea. Entonces le das Next. En este punto te permite ir de columna en columna y modificar si algún cambio quisieras hacer en cuanto a la definición de estos records.
en su aspecto de tipo de datos. Si se fija aquí, podemos darle más y marcar, y él se ajusta según la información que haya y te da el nombre del campo con el tipo de índice si tiene y el tipo de datos. Obviamente, en este caso podemos usar esto de aquí para ir para atrás y ver. Obviamente esta tabla que estoy manejando en Excel, los datos están bien organizados. Por eso menciono, ¿verdad?, lo que en relación a que la información que tú estés pasando, asegura de recibirla. Y si la recibes de forma no organizada, como ya has creado el archivo, pues organízala primero en Excel, trabájala, cuádrala como quien dice, ¿verdad? Y entonces, para que entonces haga la exportación a los nuevos records si ya tienes data existente. En este caso, le voy a dar Next en este punto. Él me pide definir que si esta tabla tiene primary key o no, donde la primera versión de que el mismo programa decida definir el campo o la columna primary key. El customer ID de esta tabla ya es el primary key para esta tabla. Por tanto, selecciono Choose My Own Primary Key y dejo entonces el campo como está. Si no quiero definir primary key, pues simplemente le doy No Primary Key. Pero en este caso, esta tabla tiene primary key ya. Le doy Next. Y lo dejo como Customer, ¿verdad? Yo tengo Client ID allá o Clients para estas definiciones de acá. Obviamente no me va a dejar pasar porque pues estoy en este diálogo. Pero entonces le doy entonces Finish. Y en cuestión de segundos puedes tener el diálogo, no lo guardo. Close. Y en cuestión de segundos tengo una tabla, ¿verdad?, con definición correcta y campos. Y si la vemos aquí estamos viéndola en Datasheet View. Si la vemos en Design View, podemos tener, ¿verdad?, la definición con su primary key como tal. Bien, otras cosillas que podemos hacer con las tablas. Por ejemplo, tengo aquí la tabla que habíamos hecho ahorita. Y es el controlar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que esta persona tenga un límite de crédito. Credit limit. Obviamente esto va a ser currency. Vamos a suponer que tengo una fecha, date in, por ejemplo, y tengo la opción de date and time. Pues en este caso, por ejemplo, aquí en el campo de credit limit, yo puedo configurar, vamos a cerrar aquí y vamos a agrandar un poquito la lupa y vamos a subir un poquito esto, a ver si puedo subirlo un poco. Hombre, aquí, a ver si aquí no puedo subirlo. Anyways, yo espero que usted pueda ver bien. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Por ejemplo, aquí en Credit Limit, ¿verdad? Aquí puedo ponerle un aquí puedo, por ejemplo, darle Value Rules mayor que 1000 y en Value Text must be graded. Grade. Entonces le damos save
Este error sale porque pues ya hay información guardada en la tabla, por eso sale este. En este caso, vale, yes. Entonces aquí, por ejemplo, credit limit, si le doy 500, se fue la lupa. Le doy enter, sale el mensaje y no puedo hacer nada y no me deja salir hasta que le dé mayor de 1000. Obviamente mayor de 1000 tendría que decir mayor, igual o mayor, pero en este caso pues vamos a darle 1200 aquí, por ejemplo. Escape y darle 1200 y me deja pasar. En cuanto al date, si te fijas, el campo date como tal me permite que no se ve bien, quitarle esto. Tampoco se ve bien y no se ve bien. Anyways, aquí me permite, si se fija bien, vamos a bajar esto un poco para que usted pueda ver ese campo. Dame un break aquí un momento. Aquí, por ejemplo, aquí si se fija la fecha, al tú definir el campo date, que cogiste el tipo de campo date, le das clic aquí y sale un calendario. De hecho, también puedes definir usando funciones, vamos a darle design view y decirle default value en este campo date. Por ejemplo, default value equal today y paréntesis y le das tab. Y el programa automáticamente, cuando ejecutas un récord, obviamente le tengo que guardar siempre. No, le tengo que dar igual. Escape, voy a darle escape y darle igual. Igual today y paréntesis. Entonces le doy save, clic derecho save y vamos a ponerle date. Ahora sí eso. Y today no existe, mala mía, no existe esa función. Pensaba que sí, pero no existe. Le damos enter y le guardo la tabla. Clic derecho save y clic derecho datasheet view. Y si se fija acá, tengo la fecha y en el próximo récord, si inserto un récord nuevo, por ejemplo, estoy aquí, le di tab, me inserto un récord nuevo, por ejemplo, María, automáticamente la fecha se inserta sola. Y de hecho este formato sale automático. La lupa no me está ayudando. Sale automático. Es decir, en este caso sale automático.
¿verdad? Si le damos clic derecho, clic derecho, Design View, y sale el mensaje. Obviamente tengo que darle un valor, ponerle 2000, porque hay un récord, y en este caso este lápiz es que estoy editando un récord. Si le doy escape, pues él no hace nada, se tira, se echa para atrás y no continúa. Pero como estaba editando, en este caso estaba editando, voy a ponerle aquí Guzmán, al entrar data, el lápiz está en modo de escritura. Guzmán, y Guzmán lleva acento, anyways. Guzmán López. Entonces, al darle clic derecho, Design View, pues ese 0 en el Credit Limit está, pero lo pone automático en particular. Puedes también marcar el campo, sombrear, en este caso marcarlo y subirlo, bajarlo. Puedes sombrear y subir o bajarlo y modificar, ¿verdad? Obviamente al marcar uno solo, pues te salen las propiedades como tal. Puedes también hacer copy paste de las tablas. Por ejemplo, aquí darle clic derecho, copy, y después darle paste. Lo que pasa es que el programa te da un diálogo donde te obliga a ponerle un nombre diferente y las opciones de solamente crear una tabla vacía o con los datos que tiene. En este caso aquí, por ejemplo, le podemos decir Customer 3 y darle entonces OK. Aquí había mencionado algo del Credit Limit, ¿verdad? Donde obviamente esto es un currency, y aquí podíamos darle ¿verdad? Darle por ejemplo validation rule mayor que 1000, ¿verdad? Y decirle must be greater than damos el símbolo, ¿verdad? De hecho puedo decirle igual o mayor. Si le digo igual no me deja poner el 1000, pero para que sepa, ¿verdad? Si le dejo el mayor nada más, no me deja poner el 1000. Si le dejo igual y mayor, sí me deja poner el 1000. Y en este caso obviamente siempre guardo la tabla a los cambios que se hacen, y al probarlo, al ponerlo el dato, ¿verdad? El dato está vacío, había puesto mi nombre, ¿verdad? Lo había borrado anteriormente, pero nada, lo hago de nuevo. Tab. Y de hecho había aquí un state y town que también, dale save, yes. Y obviamente ahí me sale, ¿verdad? Si le doy entonces clic derecho save, me sale el mensaje. Tengo que ponérselo. Una vez que, como tengo el lápiz aquí, si no le pongo el lápiz, le puedo dar escape para no continuar. Pero al el lápiz estar ahí, pues tengo que ponerle el valor, ¿verdad? Y él me deja entonces ahora continuar con el otro. Y irme a modificarla en particular. Aquí también, por ejemplo, en el número de teléfono podemos usar, y déjame poner la lupa un poquito, podemos usar esta opción de input mask, y al final de cada una de estas líneas, al final hay un botón, ¿verdad? Está este botón de 3 puntitos, y el detalle es, le voy a dar descanso porque no sé si seleccioné el campo teléfono. Obviamente debe estar en texto para que pueda funcionar el input mask. Y en formularios más adelante vamos a estar viendo esto y poniéndole el formato. Y aquí lo hago aquí, ¿verdad? Para que usted vea, ¿verdad? Que aquí se hace también.
tengo esta lista donde puedo modificar y configurar a que cada vez que entre el dato del teléfono me lo muestre de esta manera. Y aunque escriba el número flat sin ningún espacio ni nada, el programa me lo muestra en pantalla así. En este caso el número de teléfono tengo para Seguro Social, para ZipCode, extensiones, password, etcétera, etcétera. Y otra lista más. ¿Cómo hago el input más? Marco el campo a la parte de abajo en Details, Properties, le doy Input más, le doy clic a el botón de los tres puntitos y me sale el diálogo. La tabla, si no está guardada, tiene que estar guardada. Marco el input más que quiero y le doy Finish. Y obviamente, al darle Save y después entonces Datasheet View, acá en el phone te da el espacio, ¿ves? Y le di Home 787 455 7585. Entonces el programa en ese formato te da un código. El 9 significa que no necesariamente tienes que anotarle el dato. El 0 significa que lo tienes que escribir. Yo recomiendo que pongas 0 en todo para que obligues al usuario a que tiene que traer el dato de forma obligatoria como tal. En el caso de, obviamente le damos Save, Control S, ¿verdad? Había mencionado ahorita que en el caso de, por ejemplo, el state, le podías poner un valor, un default value. Por ejemplo, aquí default value, donde dice default value PR, por ejemplo, y le das enter. Eso lo habíamos visto ahorita. Pero también en arriba donde dice town, que habíamos hecho una lista, ¿verdad?, de Lookup Wizard. Te va a pedir la tabla que la guarde, obviamente. Tú haces el Lookup Wizard, entra los valores y entrábamos aquí, Arecibo, Atillo, Camuy, por ejemplo. Lo dejo así, le doy Finish. Aquí abajo donde dice require, significa que el programa te obliga, y cada record que estés insertando, si te obliga a entrar el dato. En este caso también hay una opción de Indal, donde era aquí, decirle no, que estaba. También en un campo que tenga una lista, por ejemplo, recuerda que aquí hay un listado, podemos ir al lookup y ver un listado. Él te puede darle el límite, aunque se limita a esa lista de solamente estos tres campos. Por ejemplo, también puedes añadirlo aquí de forma manual, punto y coma, doble comilla, y ponerle otro. Por ejemplo, aquí sería, vamos a poner Isabela, y darle enter y ver. Vamos a agrandar un poquito más aquí para que lo puedas ver mejor. Clic derecho, Datasheet View, lo guardo y le digo, hay este error es simplemente, pues ya hay data, existing data available. Dale a decirle que sí, y por ejemplo aquí, ponerle aquí por si acaso era ese error, pero aquí ves, te sale la lista, pero no puedes ponerle otro, puedes ponerle quebradilla, por ejemplo, ¿verdad? Como no está en la lista, pues no te deja, y entonces te da para añadirlo. Obviamente le doy cancel aquí
y no puedo seguir. Si le doy tap me sale el mismo error. Dale que no y borrarlo. El escape, obviamente, para que el lápiz no se active en modo escritura, y le damos clic derecho Design View. También puedes, por ejemplo, el orden de los campos, puedes pinchar en este punto y arrastrarlo y mover el campo como tal. Puedes copiar, en este caso hacer copy paste también, borrar. Igualmente, como le había dicho, aquí también te da clic derecho para abrirlo en Design View, cambiarle el nombre y Cut Copy Paste.